Mi hija se rió y dijo: Mi suegra logró todo por sí sola, completamente distinta a ti. Yo respondí: Entonces, a partir de ahora voy a dejar de pagar tus cuentas. Vamos a ver cuánto te ayuda ella. Se quedó inmóvil un segundo y luego preguntó: ¿Cuentas, mamá? Me senté en mi silla de siempre, la del cojín gastado que Renata nunca se molestó en cambiar, con las manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. Sobre la mesa estaba la vajilla blanca que le regalé hace 10 años, en su propia boda. Desde la cocina llegaba el olor a ajo y jitomate, pero yo no tenía hambre. No era hambre, era un nudo que me apretaba la garganta. Renata estaba sentada frente a mí, sonriendo con esa media sonrisa que conocía demasiado bien, la misma que usaba de niña cuando creía haber ganado una discusión. A su lado, su esposo Andrés miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Mis 2 nietos, Mateo y Lucía, estaban pegados a sus celulares, ajenos a lo pesada que se había vuelto la atmósfera. Entonces, Renata dijo, con un tono cargado de desprecio: Tienes que entender algo, mamá. Montserrat construyó todo sola. Empezó su empresa desde cero, viaja por todo el mundo, crió bien a Andrés. No es como tú, que dependías de papá y luego solo existías. Solo existías. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como si cayeran en un pozo profundo. Sentí la cara arder y los ojos picar, pero no lloré. No frente a ella, no después de todo lo que había hecho. Respiré despacio. Conté hasta 3 en silencio y hablé con calma, con frialdad, como si despertara de un sueño largo. Entiendo. Coloqué la servilleta sobre la mesa despacio, con intención. Si Montserrat es tan capaz, entonces que te ayude a partir de ahora. Renata frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Voy a dejar de pagar tus cuentas. Mis palabras cayeron firmes, una por una, como piedras lanzadas a agua quieta. La colegiatura de los niños, el crédito del coche, el seguro médico, el gimnasio, la hipoteca, todo. Que Montserrat te ayude. El silencio que siguió fue asfixiante. Andrés levantó la vista con los ojos muy abiertos. Mateo bajó el teléfono. Lucía me miró, sintiendo de pronto que algo serio había cambiado. Y Renata palideció. Mamá, tragó saliva. ¿De qué cuentas estás hablando? ¿De qué cuentas? Esa pregunta fue la gota que derramó el vaso. Mi hija de 45 años, con carrera, esposo y 2 hijos adolescentes. No tenía idea de todo lo que yo había cargado en silencio por ella durante años. No tenía idea del peso que llevaba mes tras mes, mientras elogiaba a su suegra y menospreciaba a su propia madre. Me levanté despacio y tomé mi vieja bolsa de piel café, la que me había acompañado toda la vida, gastada pero confiable, como yo. Miré a Renata a los ojos. No había enojo, solo decepción y algo más que aún no entendía. O pregúntale a Montserrat. Salí del departamento, sin mirar atrás. Mis pasos resonaron en el pasillo, firmes y seguros. Cuando las puertas del elevador se cerraron, todavía escuché a Renata llamarme: «Mamá, espera». Pero no esperé, no esta vez. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, la que construí ladrillo por ladrillo con mi propio esfuerzo, entendí algo. Ser invisible no significa ser débil. Y cuando una mujer invisible decide hablar, el mundo entero tiembla. Mi nombre es Soledad, y tengo 68 años. Mis manos están llenas de callos de tanto trabajar, pero mi corazón, aunque marcado, sigue fuerte. Aquella cena no fue un final, fue un comienzo. Durante 20 años construí castillos para que mi hija viviera en ellos, sin notar que yo era la base bajo sus pies. ¿Quieres saber por qué las palabras de Renata me dolieron tanto? Porque nunca supo quién era yo en realidad. Nadie lo supo. Me volví tan silenciosa en mis sacrificios que incluso mi propia hija pensó que solo existía. Déjame decirte la verdad. Tenía 35 años cuando mi esposo Rafael murió. Renata tenía 12. Aquella mañana lloviznaba, de esas que te avisan que algo malo va a pasar. Él salió temprano a hacer una entrega. Teníamos una pequeña papelería en el norte de la ciudad. No era gran cosa, pero era nuestra. 2 horas después, recibí la llamada que partió mi vida en 2. Un accidente. Fallaron los frenos del camión. Rafael no sobrevivió. Todavía recuerdo el funeral, el ataúd cerrado, el olor pesado de las flores blancas. Renata abrazada a mí, empapando el vestido negro que llevaba puesto. Yo me quedé de pie, incapaz de llorar.
no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de que si empezaba no podría detenerme. La gente me miraba con lástima. Pobre Soledad, ¿cómo va a salir adelante? Una mujer sola con una hija, sin una profesión de verdad, como si llevar una casa, criar a una niña y mantener un negocio no fuera trabajo. Una semana después del funeral, el contador de Rafael llegó con una carpeta llena de deudas, rentas vencidas y facturas sin pagar. Miré los números en rojo, menos $34,800, y pensé, o me derrumbo o me levanto. Y me levanté. Me hice cargo del negocio, aprendí a negociar con proveedores, a hacer cuentas, a levantarme a las 5 de la mañana para revisar inventario antes de que Renata se fuera a la escuela. Mis manos se endurecieron de cargar cajas todos los días y la espalda me dolía sin descanso, pero nunca me detuve. ¿Por qué? Porque veía a mi hija con su uniforme escolar desayunando y pensaba que ella tendría una vida mejor que la mía, llegaría más lejos. Y lo hizo, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Cuando Renata dijo que quería estudiar administración de empresas, no lo dudé ni un segundo. La colegiatura era de $1,780 al mes durante 4 años. Hice cuentas y superaba los $85,000 en total, muchísimo más de lo que tenía ahorrado, pero aún así acepté. Trabajé el doble. Convertí nuestra pequeña papelería en una empresa distribuidora, firmando contratos con escuelas de la zona. Pasé noches enteras preparando propuestas y cotizaciones. Renuncié a salidas, vacaciones y a cualquier pequeño gusto. Mi vida era Renata. Estuve en su graduación sentada hasta atrás, con mi viejo vestido azul marino. Lloré de orgullo, de cansancio y de alivio. 2 años después me dijo: «Mamá, necesito hacer la maestría. En el trabajo todos la tienen si quieren ascender». El costo era de $42,000. Le dije: «Adelante. Yo me encargo», y de alguna forma lo hice. Cuando se casó con Andrés pagué $120,000 como enganche de su departamento. «No tienes que hacerlo, mamá», dijo ella, pero sus ojos brillaban. La abracé y le susurré que solo quería que empezara su vida sin deudas. 3 años después, le compré un coche de $68,000, pagado al contado. Vendí acciones y vacié mis ahorros de emergencia solo para verla sonreír con las llaves en la mano. Y en todos esos años, Renata nunca me preguntó: «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo para ti?». Me convertí en la proveedora invisible, la cuenta mágica que pagaba todo. Y nadie preguntó jamás de dónde salía el dinero, hasta que dejé de hacerlo. Cuando por fin dije que no, en lugar de gratitud, me comparó con su suegra Montserrat, la mujer que ella creía que había conquistado el mundo por sí sola. La verdad sobre Montserrat la contaré después, porque solo cuando la descubrí todo tuvo sentido. Tan solo escuchar ese nombre me apretaba el pecho, no por envidia, al menos no al principio, sino por el amargo dolor de ser comparada una y otra vez con alguien que ni siquiera corría la misma carrera. La primera vez que escuché de ella fue 3 meses después de que Renata empezó a salir con Andrés. Llegó a casa con los ojos brillantes y dijo: «Mamá, hoy comí en casa de Andrés. Su mamá es increíble». Esa palabra, increíble, me sonó como una campana afilada. No porque estuviera celosa, me dije, sino porque en su voz había una admiración que nunca había escuchado dirigida hacia mí. «Tiene una empresa de cosméticos, mamá, Esencia Clara. Seguro has visto sus productos en las farmacias». Renata deslizaba emocionada el dedo por su celular y decía: «Mira, estas son sus oficinas. Son preciosas». Y ella levantó todo después de divorciarse del papá de Andrés. Completamente sola. Completamente sola. Otra vez esas palabras. Cuando conocí a Montserrat en la fiesta de compromiso, entendí por qué Renata la idolatraba. Entró al lugar como si fuera suyo. Tenía 64 años, pero aparentaba apenas 50. El cabello rubio perfectamente iluminado, vestido de diseñador, un perfume caro muy sutil, uñas impecables y joyas discretas pero costosas. Todo en ella gritaba un solo mensaje: «Ya lo logré». Y yo llevaba mi viejo vestido azul marino, mi bolsa de piel raspada y zapatos bajos porque mis pies no soportaban tacones después de tantos años de estar de pie trabajando. «Tú debes ser Soledad», dijo besando el aire cerca de mis mejillas, amable pero distante, como si no me viera de verdad. «Renata habla mucho de ti. Es hermoso tener una madre tan presente». Presente.
Esa palabra sonó como si significara algo completamente distinto. Pasó el tiempo. La boda fue y vino. Poco a poco Montserrat empezó a ocupar más espacio en la vida de mi hija, comidas semanales, tardes de compras, fines de semana en su casa de playa en Los Cabos. Mamá, Montserrat me invitó a una feria de negocios en Monterrey. Me dijo Renata por teléfono emocionada, voy a aprender muchísimo sobre emprendimiento. Emprendimiento, como si yo no hubiera construido un negocio con mis propias manos, como si transformar una papelería quebrada en una distribuidora rentable no contara. Pero solo sonreí y dije, ¡qué bueno, hija! Ve, todo cambió de verdad después de que nacieron Mateo y Lucía. Montserrat llegaba con regalos lujosos, una cuna importada de $4,500, ropa de diseñador para bebé, juguetes educativos que costaban más que mi hipoteca. Y yo compraba pañales, medicinas, pagaba el seguro médico, las cosas poco glamorosas que nadie sube a Instagram. Las comidas en casa de Montserrat se volvieron más frecuentes. Renata regresaba diciendo, mamá, deberías ver su cava de vinos. Tiene botellas de $2,000 o acaba de volver de Barcelona. Se quedó en un hotel 5 estrellas con vista espectacular. Y en cada historia había una comparación silenciosa. Montserrat viaja, yo me quedo. Montserrat toma vino caro, yo tomo jugo de caja. Montserrat viste de diseñador, yo arreglo mi ropa vieja. Pero lo peor no era el dinero ni los regalos. Era el veneno envuelto en palabras dulces. Trabajas demasiado, decía Montserrat en una comida familiar. Nunca tomas vacaciones. Una mujer debe cuidarse. Yo siempre digo que si no te valoras nadie más lo hará. Como si yo hubiera elegido sufrir, como si disfrutara no descansar nunca. En otra ocasión sonrió apenas y dijo, Renata me contó que tienes un pequeño negocio de distribución de artículos de oficina. ¡Qué lindo! Me encantan esos negocios familiares tan pequeños. Tienen un encanto muy especial. Pequeño negocio. Cada palabra me atravesó el orgullo como una aguja. Lo peor de todo fue que Renata nunca me defendió. Se rió con ella y asintió con la cabeza, como si de verdad creyera que mi vida era pequeña, insignificante y sin valor. Hasta que una noche, durante una cena en su casa, 2 años después de su matrimonio, Montserrat dijo algo que, viéndolo ahora, debió haberme abierto los ojos desde ese momento. Renata, el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, es el ejemplo de independencia, resiliencia y éxito construido por uno mismo. Renata me miró. Solo por un segundo vi algo cruzar por sus ojos, vergüenza tal vez, o decepción. No lo supe, pero el corazón me dolió, porque yo le había dado todo, tiempo, dinero, sueños, mi vida entera, y aún así, en su mente moldeada por la influencia de esa mujer, yo no le había dado lo más importante de todo, un modelo a seguir. Lo que Renata no sabía era que la historia perfecta de Montserrat era solo una fachada brillante por fuera y vacía por dentro. Cuando descubrí la verdad, todo encajó. Su arrogancia, sus comentarios disfrazados, su necesidad constante de demostrarse, todo eran síntomas de lo que ocultaba, pero en ese entonces, yo seguía siendo la madre invisible, opacada por el brillo falso que mi hija adoraba. Esa oscuridad solo se disipó cuando por fin encontré la fuerza para encender la luz y mostrar lo que había detrás. Ese viernes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años, como cuando caminas mucho tiempo entre la neblina y olvidas que estás perdido hasta que una ráfaga fuerte se la lleva y de pronto ves el camino. Casi no había dormido. Toda la noche repetí en mi cabeza cada palabra de aquella cena. No es como tú, mamá. La voz de Renata sonaba una y otra vez como un disco rayado, pero debajo del dolor apareció otra sensación que no sentía desde hacía años. Enojo. No uno de gritos, sino un enojo frío y afilado que te enfoca. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé café negro sin azúcar y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde había planeado toda mi vida. Abrí mi vieja laptop, la misma de la que Renata siempre se burlaba, y entré a mi cuenta bancaria. Era hora de enfrentar los números. Tomé mi libreta y empecé a anotar cada gasto, cada movimiento, cada pago automático que había hecho durante años. Los dedos me temblaban, no de miedo, sino de coraje.
Colegiaturas de escuela privada para los 2 niños, $3,200 por cada uno, $6,400 al mes durante 4 años, $307,200. Seguro médico familiar, $2,180 mensuales por 3 años, $78,480. El crédito del departamento que yo había regalado, 80 pagos pendientes de $2,340 cada uno, 180 y $7,200 cubiertos por mí. El coche, $68,000 pagados de contado 2 años atrás. Cuotas del condominio que ayudé a pagar después de la boda, $890 al mes durante 28 meses, $24,920. El súper cuando andaban cortos, casi $800 casi todos los meses, alrededor de $25,000. El gimnasio de Renata por motivos de salud, $240 al mes, $8,640. Las clases de inglés de Mateo, $580 mensuales, $20,880. Las clases de ballet de Lucía, $420 al mes, $15,120. Me recargué en la silla mirando la libreta. En total había pagado más de $735,000, dinero que se fue como si yo fuera un cajero automático ambulante. Y Renata ni siquiera lo sabía. ¿Qué cuentas, mamá? Esa pregunta volvió a sonar en mi cabeza. Tomé el teléfono y llamé al banco. Cancelé todos los pagos automáticos y todas las autorizaciones de transferencia. La empleada me preguntó: «Señora, ¿está segura? Puede ser un error». «Estoy segura», respondí con calma, sin la menor duda. Luego me metí a bañar. El agua caliente recorrió mi espalda y se llevó no solo el cansancio, sino también años de aguantar en silencio. Al salir me miré en el espejo empañado. La mujer de 68 años que me devolvía la mirada tenía el cabello plateado, que siempre me había parecido bonito. Renata solía decirme que me arreglara las arrugas alrededor de los ojos, marcadas por risas y lágrimas calladas, y las manos llenas de callos, fuertes. «No soy invisible», me dije a mí misma. Solo permití que me trataran así. A las 10 de la mañana me encontré con Adela en el café de siempre, cerca de la distribuidora. Había sido mi amiga por más de 30 años, desde antes de que Rafael muriera. En cuanto me vio, se rió y dijo: «¿Esa cara es de alguien que se sacó la lotería o tomó una decisión grande?» «Una muy grande», le respondí mientras revolvía distraída su capuchino. Entonces le conté todo: la cena, las palabras de Renata, el dinero que había puesto en sus vidas y cómo lo había cancelado todo. Adela se quedó en silencio un segundo y luego soltó una carcajada. «Por fin, pensé que ibas a dejar que esa muchacha te sacara hasta el último centavo». «Fui tan tonta, Adela, tonta durante años». «No», dijo tomando mi mano. «Solo fuiste madre. Las madres dan todo, hasta la última gota. Pero llega un momento en que tienes que entender que darlo todo no siempre es amor. A veces es autodestrucción». Esa frase me atravesó por dentro. Autodestrucción. Exactamente. Había criado a una hija que no entendía el valor de nada, que creía que todo simplemente aparecía, que despreciaba a su propia madre porque nunca tuvo que pelear por nada por sí misma. «¿Y ahora qué?», preguntó Adela. «No voy a decir una sola palabra», respondí, mientras daba un sorbo al café amargo. «Quiero ver cuánto tarda en darse cuenta de que la llave se seca. A ver si corre con su suegra perfecta». Adela arqueó una ceja y sonrió con picardía. «Esto va a estar interesante». «Sí», asentí, «pero esta vez no soy un personaje secundario». Algo nuevo se movió dentro de mí. No rencor, no venganza, sino justicia. Era momento de demostrarle a Renata y a mí misma que yo no era una mujer que solo existía. Yo había construido una carrera desde cero, criado sola a mi hija, cargado con sus sueños, sus estudios, su departamento, su coche, todo con mi esfuerzo, sudor y sacrificio, y ahora iba a parar. Quería ver si ese castillo podía sostenerse cuando ya no tuviera cimientos. Porque había algo que Renata no entendía. Había olvidado quién había mantenido todo unido para ella. Le di 3 semanas. 3 semanas hasta que llegara la primera cuenta. Yo estaría ahí, no con soberbia, sino convencida de que a veces la lección más grande que puedes darle a alguien que amas es dejarlo enfrentar sus propias consecuencias. 22 días. Eso fue exactamente lo que tardó en llegar la primera explosión. Estaba revisando inventario en la empresa cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla era Renata.
El corazón me dio un salto, ese reflejo que solo una madre tiene cuando llama a su hijo. Respiré hondo y contesté: «Mamá, algo está mal». «¿Qué pasa?», pregunté, sin dejar de anotar números en mi libreta, fingiendo calma. La escuela llamó. Dijeron que la colegiatura de los niños lleva 3 semanas de atraso y que hay recargo. No dejaste el pago automático. Para ella todo seguía siendo automático, como si el dinero apareciera solo. Sí lo dejé, dije hojeando un registro de envíos, pero lo cancelé. Del otro lado hubo silencio. Lo cancelaste. ¿Cómo pudiste hacer eso sin avisarme? De la misma manera en que me comparaste con tu suegra sin avisarme, respondí con una voz más fría de lo que esperaba. Mamá, por favor, esto es por los niños. Se van a sentir humillados si ponen sus nombres en la escuela. El pecho se me apretó al pensar en Mateo, tan callado y lector, y en Lucía, la pequeña artista que presumía sus dibujos llenos de color. Por un momento estuve a punto de ceder, pero recordé la sonrisa burlona de Renata y los años en los que fui invisible. Renata, tienes 45 años, una carrera, un esposo y 2 hijos adolescentes, dije despacio. La colegiatura es de $3,200 por niño. Tú y Andrés no pueden con 6,400 al mes para sus propios hijos. Sabes que estamos apretados, mamá. Andrés todavía le debe a su mamá el préstamo del coche con el que nos ayudó. Me quedé helada. Su mamá ayudó. ¿Te refieres a Montserrat? Sí, Montserrat. Les ayudó con el coche. Con intereses, supongo. Renata dudó. 5% mensual. Dijo que era para enseñarnos responsabilidad financiera. Solté una risa seca y amarga. Y la colegiatura, el seguro, el departamento, el coche, el gimnasio. ¿Quién crees que pagó todo eso? Yo. Y jamás cobré un centavo de interés. Ni siquiera pedí un gracias. Del otro lado, Renata empezó a llorar. Mamá, por favor, no hagas esto. Si no pagamos, la escuela va a retener los documentos de los niños. A partir de ahora, dije firme, vas a hacer lo que hace cualquier mujer adulta: sentarte con tu esposo, revisar sus gastos, recortar lo que haga falta y pagar sus cuentas, o pedirle ayuda a tu suegra perfecta. Montserrat no va a hacerlo. ¿No va a hacer qué?, interrumpí. Nada. Olvídalo. Pero yo no lo olvidé. Había algo en su tono que me decía que Renata escondía algo. ¿Cuántas veces le has pedido dinero?, pregunté. Eso no es relevante. Sí lo es. ¿Cuántas? Tras unos segundos de silencio suspiró. 2 veces, una para arreglar la cocina y otra para comprar un refrigerador. Y nos prestó el dinero con intereses. 5% al mes. Y todavía lo están pagando. 6 meses más. $10,000 cada mes. El pecho se me cerró. $60,000, debiéndole a su suegra, mientras yo había pagado todo, sin pedir nada. Entonces ya sabes qué hacer, Renata. Llámale a Montserrat. Pide más. Aprende esa responsabilidad financiera de la que tanto habla. Mamá, por favor. Su voz temblaba. No dije nada. Colgué. Apoyé la frente en el escritorio tratando de respirar. Dolor, enojo, alivio y culpa se mezclaban dentro de mí. Entonces el teléfono vibró con un mensaje de Renata. Mamá, tenemos que hablar, no podemos dejar las cosas así. No respondí. Esa noche llamó Adela. Ya se dio cuenta. Sí. ¿Y tú estás bien? Miré por la ventana. Afuera la vida seguía. Niños riendo, coches pasando, el mundo sin saber nada de la tormenta silenciosa dentro de mí. Estoy bien, dije. Estaba cansada, adolorida, pero en paz, porque por fin había soltado un peso que nunca me correspondió cargar. A veces amamos tanto que se nos olvida enseñar, y enseñar duele, tanto al que enseña como al que aprende. Pero es necesario. Renata tenía que caer para aprender a ponerse de pie y no pensé que fuera a pasar tan rápido. 2 días después, la prima de Adela, que trabajaba como mesera en un restaurante elegante del centro, me mandó un mensaje. Soledad, tu hija está aquí con la mujer rubia de la foto que me enseñaste. Se ven muy serias. Se me revolvió el estómago. Renata había ido con Montserrat tal como lo imaginé, y le respondí de inmediato. Puedes escuchar lo que dicen. Voy a intentar. Están sentadas cerca de la barra. Me quedé mirando el teléfono durante 20 minutos eternos. Luego llegó su mensaje largo. Nusa, la prima de Adela,
Tenía un oído finísimo, como de murciélago. Me contó que Renata llegó nerviosa y pidió una copa de vino, algo que solo hacía cuando estaba desesperada. Montserrat apareció impecable como siempre, el cabello perfectamente arreglado, los lentes de sol sobre la cabeza y las uñas cuidadas golpeando suavemente la copa de Chardonnay. La conversación empezó con charlas sin importancia. Los niños, el trabajo de Andrés, palabras vacías, hasta que Renata por fin reunió valor y dijo: «Montserrat, necesito pedirte ayuda». Su voz temblaba, según Nusa. «Claro, querida. ¿Qué pasa?», respondió Montserrat con esa sonrisa fría de quien ya sabe lo que viene. «Mi mamá nos cortó todo el apoyo económico que nos daba sin avisar y ahora estamos ahogados en cuentas, la colegiatura de los niños, las tarjetas, el crédito del coche de Andrés. Son unos $8,400 y necesito conseguirlos antes del viernes». Renata retorcía la servilleta entre las manos, su desesperación convertida en números. Montserrat dio un sorbo lento al vino, disfrutando no el sabor, sino el momento de poder. «Ya veo», dijo con dulzura excesiva. «Pero Renata, ¿no crees que ya es hora de que ustedes aprendan a vivir con lo que ganan? Tú y Andrés ya son adultos». Eran las mismas palabras que yo había dicho antes, pero en su boca sonaban como cuchillos. «Ya lo sé, ya lo sé. Es solo una mala racha. Cuando Andrés consiga ese ascenso...» «Renata», interrumpió Montserrat dejando la copa con un golpe seco, «tu madre te consintió demasiado. Y ahora estás pagando las consecuencias». Al leer esa parte del mensaje tuve que sentarme. Me ardían los ojos. Yo la consentí. Yo arruiné a mi hija. Pero puedes ayudarme, ¿verdad? Tú siempre dices que la familia lo es todo. «Sí, la familia lo es todo», dijo Montserrat haciendo una seña al mesero para pedir más vino. «Pero la ayuda real no es dar dinero. Es enseñar responsabilidad». Nusa escribió que el rostro de Renata se desmoronó, los ojos se le llenaron de lágrimas y las manos le temblaban. «Montserrat, por favor, solo $8,400, prometo pagártelos». Siguió un silencio largo. Montserrat tomó su bolsa Prada de la silla, sacó el teléfono y tecleó unos segundos que debieron sentirse eternos para Renata. «Está bien», suspiró como si hiciera un gran favor. «Te voy a transferir 2,000 ahora mismo. Es todo lo que puedo hacer. Tengo mis propios compromisos, ¿entiendes? 2,000, cuando Renata necesitaba 8,000. La voz de mi hija era apenas un hilo. «Cariño, yo también tengo cuentas e inversiones. Lo voy a necesitar de vuelta en 30 días con el ajuste de siempre». Renata se puso pálida. «5% de interés. Exacto. Tasa estándar. Querida, en 30 días me devuelves 2,100. Está bien. Yo le había dado a mi hija cientos de miles sin cobrar un solo centavo. Y esa mujer prestaba 2,000 y exigía 100 más. Lo intentaré», dijo Renata con la voz quebrada. Según Nusa se quedaron otros 20 minutos. Montserrat habló sin parar de cómo había construido todo desde cero, de independencia, de que el mundo no regala nada, y cada palabra hería el orgullo de mi hija, cada frase una comparación velada conmigo. «Tu madre te protegió demasiado de la realidad, ahora estás aprendiendo a la mala», concluyó Montserrat. Pagó la cuenta de $340 solo de vino y botanas con una tarjeta dorada y dijo: «Algún día verás que esto es por tu bien», con un tono dulce pero venenoso. Cuando Nusa terminó de contarme todo, me quedé inmóvil en el sillón casi una hora, procesándolo. Renata, mi hija, había ido a esa mujer a pedir ayuda. Había sido humillada por mi culpa y se fue con apenas $2,000 más intereses. Yo había dado todo, esperando solo amor. Y aún así, esa mujer seguía en un pedestal como símbolo de fortaleza. Pero algo de su excusa no me cuadraba. Montserrat decía que su empresa estaba en reestructura e inversión, una excusa conveniente para no prestar más. Llamé a Adela. «Adela, ¿todavía conoces a Mauricio, el contador que trabaja con empresas de cosméticos?» «Sí. ¿Por qué?» «Necesito que averigües algo por mí. Sobre Montserrat», le expliqué rápido. Una mujer que presumía riqueza y éxito, pero solo podía prestar $2,000, cobrando intereses de usurero, no tenía sentido. «Soledad, ¿qué estás planeando ahora?», se rió Adela al teléfono. «Nada dramático», dije mientras miraba por la ventana y el atardecer pintaba de naranja los edificios. «Solo quiero saber quién es en realidad la mujer que mi hija idolatra». Tenía una corazonada y,
Si estaba en lo cierto, todo estaba a punto de cambiar. 2 días después, Adela me llamó. Soledad, siéntate. Lo que voy a decirte te va a dejar helada. Montserrat es un fraude, una ilusión perfecta. Casi se me cae la taza de café de las manos. Estaba sentada en la vieja silla de madera del porche, con el sol de la tarde calentándome el rostro, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Empieza desde el principio, le dije. Adela respiró hondo. Mauricio me mostró los registros y también hablé con 3 proveedores de Esencia Clara. Soledad, esa empresa está ahogada en deudas, casi $890,000, a nada de llegar al millón. Me quedé paralizada. ¿Cómo puede una empresa que vende en todas las farmacias estar así? Mala administración. Mauricio dice que Montserrat no construyó nada. Heredó todo de su padre, Arnaldo, dueño de 3 fábricas de cosméticos. Murió en 2003 y le dejó todo a su única hija. Recordé ese nombre. Lo había visto en una placa vieja en la oficina de Montserrat. Industrias Arnaldo, fundada en 1978. Nunca le di importancia. Y luego se acabó toda la fortuna. Continuó Adela. En 2019, Montserrat abrió 3 boutiques de lujo en centros comerciales importantes. Las remodelaciones, el mobiliario y el personal costaron cientos de miles, pero las ventas fueron apenas la mitad de lo que había proyectado. Déjame adivinar, dije en voz baja. Cerró todas. Exacto. En 2022, las 3 tiendas quebraron. Está enterrada en deudas con proveedores y bancos y ahora solo mueve una deuda para pagar otra. Abrí mi libreta y empecé a anotar cada detalle. Y el departamento lujoso donde vive. Rentado, $3,800 al mes y lleva 2 meses atrasada, según una amiga de Nusa que trabaja en bienes raíces. ¿Rentado?, repetí incrédula. Así es. Y el coche de lujo todavía debe $78,000. La ropa de diseñador y las joyas. Todo a meses, sin intereses. 4 tarjetas de crédito al tope, con una deuda giratoria de unos $20,000. Me quedé mirando al vacío. La imagen de la mujer perfecta que mi hija admiraba se desmoronó en mi mente como un castillo de arena arrastrado por el mar. Y la casa de playa de la que siempre presume tampoco es suya, pertenece a su excuñada. Montserrat la usa cuando la mujer no está y luego sube fotos a Instagram como si fuera suya. Cada palabra de Adela encajaba. Ahora entendía por qué le cobraba intereses a su propio hijo. ¿Por qué solo pudo prestarle a Renata $2,000? ¿Por qué su glamour siempre tenía esa tensión escondida? Adela, puedes imprimir todo para mí. Documentos, artículos, estados de cuenta, todo. Ya te los mandé por correo. Hay un artículo de la revista económica sobre el cierre de sus tiendas y también demandas de proveedores. Abrí el celular y vi 15 archivos. Leí cada uno como si armara un expediente confidencial. Un artículo de 2022 se titulaba Esencia Clara cierra 3 tiendas de lujo, tras perder $1.2 millones y mostraba una foto de Montserrat frente a una tienda, forzando una sonrisa segura. Otro archivo detallaba una demanda de un proveedor que reclamaba $240,000 por materiales no pagados y hasta quejas de empleados por sueldos atrasados. Soledad, ¿sigues ahí?, preguntó Adela. Aquí estoy, solo asimilándolo todo. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta me detuvo. Mi primera reacción fue enojo contra la mujer que envenenó la mente de mi hija, que me ridiculizó y vivía de mentiras, pero luego surgió un pensamiento más frío y claro. Voy a guardarlo, dije, por ahora. ¿Guardarlo? ¿Para qué? Porque esta información vale, y la usaré cuando sea el momento. Soledad, otra vez estás tramando algo, ¿verdad? No sé si llamarlo plan. Solo sé que ya es hora de que la verdad salga a la luz. Renata necesita saber quién es en realidad la mujer que admira. Esa tarde, ordené todos los documentos en una carpeta. Los separé por secciones: deudas, demandas, engaños, fachadas. Cada hoja era una prueba y cada foto una acusación. Esa noche, acostada en la cama, no pude dejar de pensar. Montserrat había construido una ilusión completa, empresaria exitosa, suegra perfecta, y Renata se la había creído por completo. Pero no hacía esto por venganza. Lo hacía por la verdad, porque quería que mi hija entendiera que la luz que perseguía no era más que un reflector. Quería que viera que yo, la mujer a la que había menospreciado, era la que había construido algo real, con fuerza,
dignidad y mis propias manos. A la mañana siguiente Renata me escribió: Mamá, logré cubrir la mitad de la colegiatura. Montserrat me prestó el resto y se lo pagaré poco a poco. Los niños no van a pasar vergüenza. Leí el mensaje 3 veces. Montserrat le había prestado el dinero como si fuera un gran favor. $2,000 con 5% de interés. No respondí. Guardé el mensaje como otra pieza del rompecabezas que estaba por completarse, porque ya había tomado una decisión. Muy pronto invitaría a todos a cenar: Renata, Andrés, los niños y Montserrat. Una cena donde el plato principal sería la verdad. Ahí caerían las máscaras. La mujer perfecta quedaría expuesta con hechos, con números, con documentos imposibles de negar. Y yo, la madre invisible, mostraría por fin mi verdadero valor, no con gritos ni con furia, sino con la luz de la verdad. Porque a veces la venganza más profunda no hace ruido, consiste en encender la luz en un cuarto oscuro y dejar que todos vean lo que han fingido no notar. 63 días después de aquella noche decisiva, un sábado por la tarde, sonó el timbre de mi casa. Yo estaba en la cocina horneando un pan de elote con la receta antigua de mi madre, de esos con un ligero toque de anís, y supe que la cena estaba a punto de empezar. El aroma dulce llenaba toda la casa. Me limpié las manos en el mandil y fui a abrir, pensando que era Adela con las bromelias que me había prometido, pero al abrir la puerta, estaba Renata. Se veía completamente distinta, el cabello recogido a toda prisa, el rostro sin maquillaje, ojeras marcadas, la blusa de lino arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y en las manos un ramo de rosas envuelto en papel de seda con un listón dorado, caro, del tipo que yo sabía que no podía pagar. «Hola, mamá». Su voz era pequeña, casi un susurro. Me quedé en el marco de la puerta sin invitarla a pasar de inmediato. El corazón se me apretó, reflejo de madre, pero la mente se mantuvo fría y clara. «Mamá, ¿puedo pasar?». Me hice a un lado. Entró despacio, mirando la casa como si fuera un lugar desconocido. «Qué raro», pensé. ¿Cuántas veces había estado ahí en los últimos años? 5, 6, y siempre deprisa. «Hola, mamá. Solo vengo por unas cosas. Ya me voy». Y luego lo de siempre. «Nos vemos la próxima semana». Una semana que nunca llegaba. «Siéntate», le dije señalando el sillón. «¿Café?». «No, gracias». Se sentó apenas en la orilla, apretando el ramo como si fuera un salvavidas. «Te traje flores». Tomé el ramo, hermoso y costoso, quizá unos $180, dinero que sabía que no le sobraba, y lo dejé sobre la mesa sin buscar un florero. «¿Qué necesitas?», pregunté aún de pie. «Mamá, por favor siéntate». Me senté frente a ella con los dedos entrelazados, esperando. Renata respiró hondo, miró el piso, luego el techo, luego sus propias manos, evitando mis ojos. «Vine a pedir perdón. Por esa noche, dije cosas que no debía. Estaba cansada». No lo decía en serio. «No», respondí con frialdad. «Dijiste exactamente lo que sentías. La gente se equivoca cuando se cansa de fingir, no cuando miente». Levantó la mirada, los ojos ya húmedos. «No es verdad, mamá. Solo estaba influenciada. Montserrat hablaba tanto de cómo construyó todo sola, y yo lo creí». «La creíste. Y luego comparaste a mí con ella. Decidiste que yo valía menos, ¿verdad?». «No, no es eso yo, Renata». Me incliné hacia adelante. «Te reíste en mi cara, frente a tu esposo, frente a tus hijos. Dijiste que no había logrado nada, que solo existía». Una lágrima le rodó por la mejilla. «Sé que estuve mal. Perdón». El silencio llenó la sala. El reloj marcaba cada segundo. Entonces pregunté: «¿Por qué estás aquí de verdad, Renata?». «Porque eres mi madre». «¿Y cuánto debes?». Se quedó rígida. Las palabras se le atoraron en la garganta. Repetí: «¿Cuánto debes?». Los hombros se le vinieron abajo. «Unos $27,000 en los últimos 2 meses». «Detalles, mamá. ¿Es en serio?». «Sí». Desbloqueó el celular con los dedos temblorosos y me lo pasó. La pantalla estaba llena de números en rojo. Colegiatura, $6,400. 2 meses atrasados. Tarjeta de crédito, 4,830. Solo el mínimo. Crédito del coche, 3,700. 2 pagos vencidos. Cuotas del condominio,
1780, también 2 meses. Supermercado, 2010 en la tarjeta de la tienda. Y una línea más. Montserrat, 2100. ¿Qué es esto? El dinero que le pedí prestado. 2000 de capital, 100 de interés, vence la próxima semana. Montserrat te decepcionó. No fue una pregunta. Ella guardó silencio. Sus ojos lo dijeron todo. Fuiste a suplicarle. Te humilló y saliste con migajas. Incluso te cobró 5% de interés como si fueras una inversión. Mamá, dijo. Ella dice que su empresa está pasando por problemas, que están en reestructura. Lo sé, esa excusa la usa con todos. Fui a la cocina y apagué el horno. El pan ya estaba listo. Lo dejé enfriar y regresé. Renata, viniste por dinero. Bajó la cabeza. Vine a pedir perdón. Y también. Sí, necesito ayuda. Mamá, la escuela está a punto de cancelar la inscripción de los niños. Mateo está tan avergonzado que ya ni quiere ir porque sus amigos le preguntaron por qué no fue a la excursión. Lucía tuvo que dejar el ballet porque no pude pagar. El pecho se me apretó. Pensar en esos niños me partía el corazón, pero no podía ceder. No esta vez. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame. Solo esta vez. Lo prometo. ¿Prometes qué? Que me respetarás. Que serás agradecida. Que dejarás de compararme con alguien más. O solo hasta la próxima vez que se te olvide. Mamá, yo no soy así. Sí lo eres. Solo te acuerdas de mí cuando necesitas algo. Mi voz tembló por primera vez en toda la conversación. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba, no para pedirme dinero? Ella no dijo nada. Respóndeme, Renata, ¿cuándo? No me acuerdo. Exacto, porque ha pasado demasiado tiempo. Me puse de pie. Tienes 45 años. Tienes una maestría, un trabajo, un esposo. Los dos ganan buen dinero y aún así no saben administrarlo. ¿Crees que para mí fue más fácil? Yo tenía 35 años. Era viuda, con una hija de 12 años y un negocio hundido en deudas. Mamá, lo sé. No, no lo sabes. Nunca lo supiste. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta haciendo cuentas? ¿Cuántas veces renuncié a pequeños gustos para que tú estudiaras? ¿Cuántas oportunidades, viajes y amistades sacrifiqué solo para que tuvieras lo que otros tenían? Mamá, por favor, ya basta. Levanté la mano. Dijiste que Montserrat construyó todo sola y yo no. Entonces ahora, Renata, te toca construir sola. Sola. Sus sollozos llenaron la habitación. ¿Quieres verme en la calle? ¿Quieres que mis hijos sufran? Me volví hacia ella. No. Quiero que madures. Quiero que aprendas. ¿Aprender qué? Que nada cae del cielo. Que el respeto se gana. Que la dignidad no vive en departamentos lujosos ni en coches nuevos, sino en el carácter, en saber quién realmente está a tu lado. Se quedó en silencio un momento y luego tomó su bolsa. Entonces, eso es todo. ¿No me vas a ayudar? Su voz temblaba entre enojo y desesperación. Bien, dije. Entonces, hazte cargo tú. Está bien. Caminó hacia la puerta con la mano en la perilla. ¿Has cambiado, mamá? No, dije en voz baja. Solo dejé de ser invisible. Y se fue. 3 meses y medio después de aquella noche dolorosa, estaba lista. Pasé una semana entera limpiando la casa, tallando cada rincón. Saqué el mantel de lino beige que guardaba para ocasiones especiales. Fui al mercado a comprar ingredientes frescos, filete de res, papas, espárragos y todo lo necesario para el postre de chocolate que les encantaba a mis nietos. El total fue de $340. Dinero ganado por mí, no prestado. El jueves por la tarde envié un mensaje de voz al grupo familiar, el que Renata había creado años atrás, pero llevaba mucho tiempo en silencio. Hola a todos. Los invito a cenar en mi casa este sábado a las 7 de la noche. Renata, Andrés, Mateo, Lucía y Montserrat también. Tengo algo importante que decirles. Espero que puedan venir. 10 minutos después, Renata respondió. Mamá, ¿por qué está invitada Montserrat? Lo entenderás esa noche. Andrés escribió breve. Ahí estaremos, señora Soledad. Montserrat tardó 2 horas en contestar. ¡Qué sorpresa, querida Soledad! Claro que será un honor asistir. Un honor. No tenía idea de lo que la esperaba. El sábado por la mañana me levanté a las 6, me bañé, me lavé el cabello y me puse crema.
Me puse el pantalón negro que había comprado 6 meses antes y nunca había usado, una blusa blanca de seda y unos aretes pequeños. Me miré al espejo. Soledad, 68 años. El cabello plateado suelto, arrugas alrededor de los ojos, pero una mirada más fuerte que nunca. Hoy se acaba todo, me dije. La casa estaba impecable cuando llegaron. Primero llegó Andrés con Mateo y Lucía. Los niños me abrazaron fuerte. ¿Cómo los había extrañado? Mateo estaba más alto y Lucía traía un corte nuevo. Abuela, huele riquísimo. Hice tu pastel de chocolate favorito, dije. Lucía sonrió y ese gesto me alivió el alma. Renata llegó después, sola. Se veía tensa, con la mirada inquieta. Saludó rápido y se quedó cerca del sillón, como lista para salir corriendo. A las 7:15 sonó el timbre. Montserrat entró como si fuera a una gala, vestido azul rey, tacones altos y una nube de perfume pesado llenando la sala. El cabello y el maquillaje perfectos, la máscara, ideal. Soledad, tu casa es tan acogedora, dijo mirando alrededor. Todo tan sencillo. Qué encantador. Gracias por venir, Montserrat. Toma asiento. La cena está lista. Puse la mesa con cuidado. Filete de res en salsa de vino tinto, papas al horno, espárragos salteados, ensalada y una botella de vino tinto de $120 comprada solo para esa noche. Sencillo pero elegante. ¡Guau! Soledad. Esto se ve increíble, dijo Andrés con sinceridad. Las ocasiones especiales merecen una preparación especial. Comimos en calma durante unos 20 minutos. Los niños hablaban de la escuela, Andrés del trabajo, y Montserrat divagaba sobre un supuesto viaje de negocios a Colorado que era claramente inventado. Yo esperé. Cuando sirvieron el postre y todos elogiaban el pastel, me puse de pie. Voy a preparar café. Andrés, ¿puedes tomar el sobre que está en el estante, por favor? Me miró confundido, pero hizo lo que le pedí y trajo un sobre grande y pesado de color café. Lo coloqué en medio de la mesa. El silencio cayó de golpe. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Renata con la voz temblorosa. La verdad, respondí. Abrí el sobre y saqué los papeles. Estos últimos meses hice lo que debía hacer hace años. Revisar todo. Extendí los documentos sobre la mesa. Estados de cuenta, recibos, listas de gastos. Este es el registro de todo lo que he pagado por ti durante los últimos 20 años. El rostro de Renata se puso pálido. Universidad, $85,000. Maestría, $42,000. Enganche del departamento, $120,000. El coche, $68,000. Y a lo largo de los años, colegiaturas, seguros, vivienda, despensa. He pagado alrededor de $735,000. En total, dije despacio, aproximadamente $1,050,000. Cada centavo ganado por mí con trabajo, ahorro y sacrificio, sola. Las lágrimas corrían por el rostro de Renata. Andrés miraba los números sin poder creerlos. Mamá, no sabía que era tanto. No lo sabías porque nunca preguntaste. Saqué algunos papeles más, pero lo más interesante está aquí. Los ojos de Montserrat se endurecieron. ¿De qué estás hablando?, exigió. Hablo de la verdad, Montserrat. Coloqué otro montón de documentos sobre la mesa. Durante años le has dicho a todos que construiste todo desde cero, que Esencia Clara fue creación tuya. Pero la verdad es que heredaste todo de tu padre, Arnaldo Fisher, la empresa, las fábricas, todo. Su rostro se congeló. Y lo administraste de manera desastrosa. Aquí está la demanda, $890,000 que debes a proveedores. 3 tiendas cerradas con una pérdida de $1,200,000. Empleados sin cobrar, cuentas acumulándose. Montserrat se levantó de golpe. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpí. Cuando has usado mentiras para menospreciar a otros. La miré de frente. Con voz tranquila pero afilada. Envenenaste la mente de mi hija. La hiciste creer que yo no valía nada porque no presumía dinero, no viajaba a París ni usaba ropa de diseñador. Coloqué la última hoja sobre la mesa. El departamento donde vives es rentado y llevas 2 meses atrasada. El coche de lujo todavía debe $78,000. La ropa de diseñador está comprada a plazos. Tarjetas de crédito con más de $12,000 de deuda. Cada frase cayó como una bomba sobre la mesa. No eres rica, Montserrat. Estás en quiebra, sobreviviendo de una ilusión, cobrando intereses abusivos incluso a tu propio hijo,
para sostener una fachada que ya se está cayendo. Su rostro pasó de blanco a rojo, y las manos le temblaban. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me atrevo porque es la verdad. Por primera vez alcé la voz. Durante años me llamaste pequeña, dependiente, débil. Hiciste que mi hija se avergonzara de su propia madre, y todo estaba construido sobre una mentira. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada mirada. Yo no heredé nada. No le debo un centavo a nadie. Cada peso que tengo lo gané. Y eso, Montserrat, es algo que tú nunca podrás decir. El aire se volvió espeso. Montserrat tomó su bolsa con manos tan temblorosas que casi se le cayó. No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Es tu decisión, dije señalando la puerta. Salió furiosa, azotando la puerta. El silencio quedó pesado. Ahora, dije en voz baja, mirando a Renata, ya sabes quién construyó todo por sí sola. Tras la salida de Montserrat, el silencio se alargó. Mateo y Lucía me miraban con los ojos muy abiertos, sin entender del todo lo que habían presenciado. Andrés estaba pálido, aferrado al borde de la mesa, mirando los documentos como si fueran pruebas en un juicio. Y Renata, mi hija, se derrumbó en llanto, cubriéndose el rostro con ambas manos. Abuela. La voz pequeña y temblorosa de Lucía rompió el silencio. Tú pagaste todo. Por nosotros. La miré. 12 años. Ojos cafés brillando. Sí, amor. Lo hice porque los quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué casi nunca veníamos a verte?, preguntó entre lágrimas. Me arrodillé a su lado y tomé sus manitas. Porque cuando amas, a veces das sin esperar nada a cambio. Pero hay una diferencia, Lucía, entre dar por amor y permitir que otros te traten como si fueras invisible. Mateo, más tranquilo y ya con tono maduro, preguntó. Entonces, la abuela Montserrat mintió sobre todo. Andrés respondió antes que yo, con la voz cargada de vergüenza. Sí, hijo, mintió. Luego me miró con los ojos húmedos. Señora Soledad, se lo juro, no sabía. De verdad pensé que mi mamá era perfecta. Lo sé, dije con suavidad, pero a veces las apariencias engañan a todos. Tu madre construyó una imagen tan impecable que ni tú pudiste ver las grietas. Andrés bajó la cabeza. Perdón, por la manera en que ella te trató. Por todo lo que dijo. Debí haberte defendido, dijo Andrés. No necesito disculpas de parte de ella, respondí con suavidad mientras servía café para todos. El calor de la taza me dio calma. Cada quien es responsable de sus propios actos. Renata levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mamá, dijo con la voz rasposa. En total fueron como $1.050.000. Sí, nunca lo pensé. Nunca pregunté de dónde salía el dinero. Solo lo tomé. Dios mío, he sido tan egoísta. Respiré hondo. Ese era el momento que había imaginado tantas veces. Pude haberla aplastado con culpa. Hacerla sentir el dolor que yo sentí alguna vez. Pero no quise hacerlo. Cariño, dije con voz cansada pero amable. Te consentí, te protegí, te di todo. Y al hacerlo te enseñé la lección equivocada, que no tenías que luchar por nada. Renata rompió en llanto y luego se arrodilló frente a mí, como cuando era niña. Mamá, te traté horrible, dije cosas crueles. Te menosprecié mientras tú me dabas todo. Puse mi mano en su mejilla. Eres mi hija. Lo haría todo otra vez, pero de otra forma. No quiero tu dinero, Renata. Nunca lo quise. Solo quiero una cosa. ¿Qué es, mamá? Quiero que madures y que aprendas a vivir con tus propios ingresos, con los de Andrés y los tuyos, no con los míos. Andrés dio un paso al frente. Lo prometo. Vamos a recortar gastos, acomodar las cuentas y vivir dentro de lo que ganamos. Lo prometo. Bien, asentí. Y una cosa más. Fui a la cocina y regresé con una hoja de papel. Este es un contrato de trabajo. Quiero que trabajes conmigo en la distribuidora. Renata lo leyó con los ojos muy abiertos. $4.800 al mes. Sí, tienes una maestría y eres capaz. Es momento de usarla para construir algo real, no para vivir de otros. Vas a aprender a manejar un negocio, a entender cómo convertí una papelería quebrada en una empresa estable. Vas a trabajar, sudar y sentir lo que significa ganarse las cosas. Mamá, lo hago, dijo sin dudar. ¿Cuándo empiezo? El lunes a las 7:30.
Andrés se rió. Nunca has visto a Renata levantarse tan temprano, señora Soledad. Pues estás a punto de verlo, respondí con ligereza. Y luego lo miré. ¿Y tú, Andrés? ¿Cómo va ese nuevo puesto? Confirmado. Empieza el próximo mes, con un aumento de $1,200. Bien. Eso los deja con casi $11,000 al mes. No es lujo, pero alcanza para vivir bien. Todo es cuestión de prioridades. Renata asintió secándose las lágrimas. Prometo que vamos a hacerlo funcionar. Bien. Te ayudaré a hacer un presupuesto. Saqué mi vieja libreta. Lo vamos a planear, línea por línea. Cortar extras. Nada de gimnasio. Mejor caminar en el parque. Menos restaurantes. Buscar una buena escuela para los niños que sea accesible. Y esa deuda de $27,000 la van a pagar poco a poco. Nada de préstamos rápidos. Entendido, dijo Andrés en voz baja. Gracias, abuela, dijo Mateo abrazándome fuerte. Lucía corrió y se unió a él, aferrándose a mí. Abuela, te queremos, perdón. Mi corazón, cansado y marcado, volvió a sentirse tibio. Nos quedamos hablando hasta tarde. Preparé más café. Renata ayudó a lavar los platos, algo que no hacía desde hacía años. Andrés arregló la silla floja de la sala. Los niños me mostraron sus calificaciones y hablaron de sus sueños. Poco a poco, mi familia volvió a unirse, no como antes, sino mejor, más honesta, más real, más amorosa. Se fueron cerca de la medianoche. Renata fue la última en la puerta, me miró con los mismos ojos, desde el día en que la tuve en brazos por primera vez. Mamá, susurró, hoy me enseñaste la lección más grande de mi vida. ¿Cuál es esa? Que la dignidad no se compra, se construye. Me abrazó fuerte, y que la mujer más fuerte que he conocido siempre estuvo frente a mí, solo que no la veía. Cuando se cerró la puerta, me senté en el sillón. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio en paz. Miré los papeles aún sobre la mesa. Los números que contaban mi historia, una historia de sacrificio, resistencia y amor, de ese amor que da, pero que también sabe cuándo detenerse. Mi celular vibró con un mensaje de Adela. ¿Cómo salió todo? Sonreí al responder. El final y el comienzo, porque eso fue. No solo un final, sino un nuevo inicio. El fin de la invisibilidad, el comienzo del respeto. 6 meses después, estaba en la oficina cuando Renata entró corriendo, sin aliento, con una carpeta en las manos. Mamá, acabo de firmar un contrato de suministro con la red de escuelas públicas del estado, vale $15,000. El orgullo me llenó el pecho, no por el dinero, sino porque mi hija lo había logrado con su propio esfuerzo. Sabía que podías hacerlo, me abrazó ahí mismo, en el almacén, rodeadas de cajas y pilas de cuadernos. En ese momento entendí que el mayor legado que podemos dejar no es el dinero, sino el ejemplo, la dignidad y la certeza de que cualquiera puede construir su propio éxito si tiene el valor de empezar. 1 año y medio después de aquella cena decisiva, desperté una tranquila mañana de sábado con una paz que no sentía desde hacía años, como si la última pieza de un rompecabezas largamente incompleto hubiera encajado por fin. Me preparé un café negro y me senté en el porche con mi vieja libreta. Pero esa vez no para hacer cuentas. La abrí para escribir. Lo escribí todo. Aquella noche, las lágrimas, las decisiones, los cambios. Cuando terminé, había 12 páginas, la historia cruda y verdadera de mi vida. El portón se abrió con un leve chirrido. Renata entró con una bolsa de pan caliente de la panadería de la esquina, un ritual de sábado que habíamos retomado meses atrás. Buenos días, mamá. Me besó la frente como cuando era niña. Traje bolillo, pan de elote y esos pastelitos rellenos de crema que te gustan. Estás gastando otra vez de más. Solo $23. Totalmente dentro del presupuesto, dijo orgullosa. Ah, y este mes ya ahorramos $800. Sonreí. Para algunos, $800 parecerían poco, pero para una familia que había llegado a deber casi 27,000, era una victoria. ¿Y la deuda? Solo faltan 2,100. La terminamos de pagar en marzo, dijo mientras servía café y se sentaba a mi lado. Mamá, dijo en voz baja, Andrés y yo hablamos. Cuando terminemos de pagar, queremos empezar a mandarte un poco de dinero cada mes. No mucho, no podemos más, pero $200, solo para agradecerte.
Los ojos se me llenaron de lágrimas. Cariño, ya te dije que no es necesario. No, mamá, necesito hacerlo. No por el dinero, sino porque quiero demostrar que cambié. Que ya no soy alguien que solo recibe. No pude contener el llanto. Nos abrazamos en el porche, dejando que el café se enfriara y el aroma del pan caliente llenara el aire. No me debes nada, susurré. Ya me pagaste con tu crecimiento, tu cambio y tu amor. Un rato después llegaron Andrés y los niños. Mateo se veía distinto. Había ganado una beca en su nueva escuela. Era más sencilla, pero excelente. Y la colegiatura era 30% menor. Miré a mi familia y sentí paz. Por fin lo supe. Los cimientos que había reconstruido eran sólidos otra vez. Y estaban hechos de lo que realmente perdura. Amor, verdad y dignidad. Lucía había regresado al ballet, pero ahora en un programa comunitario patrocinado por el municipio. $50 al mes. Abuela, mira, dijo enseñándome su celular, una foto de ella y las demás niñas, todas sonriendo con sus leotardos. Vamos a presentarnos en el teatro de la ciudad en junio. Vas a ir, ¿verdad? Claro que sí, amor. En primera fila. Y yo también, abuela, agregó Mateo, entregándome un certificado. Quedé en segundo lugar en el concurso de ensayo de la escuela. Escribí sobre ti. Sostuve el papel con las manos temblorosas. Su texto decía que su abuela, Soledad, le enseñó que la fortaleza no es no caerse nunca, sino levantarse cada vez que uno cae, que perdió a su abuelo temprano, pero nunca se rindió, que construyó un negocio sola, crió a su mamá y aun cuando la menospreciaron nunca perdió la dignidad, que ahora entendía que los héroes no siempre usan capa, a veces usan mandil, manejan camionetas de reparto, tienen el cabello plateado y las manos llenas de callos. Mi abuela es mi heroína. No pude seguir leyendo. Abracé a Mateo con tanta fuerza que se rió, mitad apenado, mitad feliz. Abuela, me estás apretando. Déjame apretarte un poquito más. Andrés se acercó. Señora Soledad, necesito decirle algo. Te escucho. He cortado relación con mi madre. La sala quedó en silencio. Incluso los niños dejaron el celular. ¿Por qué?, pregunté. Después de aquella cena intenté hablar con ella muchas veces. Le pedí que aceptara que había mentido, que cambiara, que buscara ayuda. Pero no quiso. Sigue igual, gastando lo que no tiene, fingiendo una vida que no existe y hasta cobrándome intereses. Imagínese, cobrarle intereses a su propio hijo. ¿Y cómo te sientes? Triste, pero aliviado, dijo mirando a Renata y luego a mí. Entendí que no tenemos que aceptar conductas tóxicas solo porque vienen de la familia. La familia de verdad es respeto y apoyo. Son quienes se quedan a tu lado, incluso cuando duele, como tú lo hiciste por nosotros, incluso después de que Renata te lastimó. Renata le apretó la mano. Intentamos ayudar a su mamá. Le ofrecimos pagarle un terapeuta y asesoría financiera, pero se negó. Dijo que todo estaba bajo control, cuando en realidad, añadió Andrés, se está hundiendo más en sus propias mentiras. El corazón se me encogió, por todo el dolor que Montserrat me había causado, y aún así, lo único que sentí fue lástima. Ella estaba atrapada en una prisión creada por ella misma, una jaula hecha de orgullo e ilusiones. ¿Y ustedes dos?, pregunté a los niños. Mateo fue el primero en hablar. La abuela Montserrat, en realidad, no se preocupaba por nosotros. Nos daba regalos caros, pero nunca nos preguntó qué nos gustaba en la escuela, quiénes eran nuestros amigos o qué soñábamos ser. Los regalos no reemplazan el amor. De la boca de un joven de 15 años salió una verdad que muchos adultos nunca entienden. Están creciendo muy rápido, dije sonriendo. Es porque tenemos un buen ejemplo, respondió Lucía, con los ojos brillantes. Esa tarde comimos juntos, espagueti, con salsa de jitomate hecha en casa. Le enseñé a Renata a prepararla desde cero. Después jugamos Monopolio y como siempre Lucía ganó. Reímos, recordamos viejos tiempos y hablamos de todo y de nada. Cuando se fueron, el sol ya se estaba ocultando. Me quedé en la puerta despidiéndolos con la mano hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego, regresé al porche. Abrí mi vieja libreta y escribí la última línea en la última página. Alguna vez pensaron que yo era invisible, pero siempre fui el cimiento de todo. Y cuando el cimiento se mueve, todo cae no para destruirse,
sino para reconstruirse más fuerte, más verdadero y más digno. Cerré la libreta. La vida no era perfecta. Aún había cuentas, preocupaciones y cicatrices que no habían sanado del todo. Pero ahora tenía algo mucho más valioso: respeto, comprensión y amor verdadero. No el que se dice con palabras vacías, sino el que se demuestra con hechos. Mi empresa de distribución estaba creciendo. Renata se había convertido en una gerente de ventas, incluso mejor de lo que imaginé. Ya hablábamos de abrir una nueva sucursal. Mi cabello seguía siendo plateado, mis manos ásperas y mi casa modesta, pero no necesitaba nada más, porque tenía lo que el dinero nunca puede comprar: dignidad y una familia que por fin veía mi verdadero valor. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Renata. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme, incluso cuando dolía. Gracias por ser la mujer más fuerte que he conocido. Te amo con todo mi corazón. Respondí simplemente: yo también te amo, siempre. Dormí en paz, y al mirar todo lo vivido, comprendí algo. A veces pasamos la vida buscando amor y respeto en los demás, olvidando que la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y a quienes amamos es lo que realmente define nuestro valor. La familia no siempre es perfecta, pero es donde aprendemos, perdonamos y volvemos a empezar. Me tomó muchos años entender que amar no significa soportarlo todo y que la fortaleza no es endurecer el corazón. La verdadera fortaleza es saber decir basta cuando llega el momento y aún así conservar la bondad dentro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que levantarte después de ser herido por las personas que más amas? ¿Qué aprendiste de ello? Comparte tu historia en los comentarios, porque quizá tus palabras le den esperanza a alguien que la necesita. Y si quieres seguir escuchando historias sobre familia, gratitud y resiliencia, quédate conmigo. Juntos seguiremos caminando este camino, una historia a la vez, una lección a la vez, con toda la honestidad de nuestro corazón.